Buenos días a todos, estamos nuevamente en Horizonte Sur. Buenos días, Clara. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días a Bernardo, a Arturo. Sí, a Gastón González. A Gastón también. Bueno, aquí estamos todos de nuevo en este sábado de Horizonte Sur, y a falta de una editorial vamos a leer algunos conceptos de un tema que nos preocupa, la mal llamada crisis alimentaria. En este caso, Manuel Freitas, periodista, investigador, dice: controlados por las corporaciones transnacionales y despojados de su condición de bien social, los alimentos se convierten en mercancía capitalista con un valor fijado por la especulación financiera, convirtiéndose en la causa principal de las hambrunas y conflictos sociales que ya empiezan a desarrollarse por todo el planeta. El fantasma de la escalada global en los precios de los alimentos vuelve a asomar, y con ello los temores de que se repitan los estallidos y protestas sociales masivas en contra de los aumentos, como sucedió en el 2008. Y entre nosotros, Clara, digamos que en este momento Bolivia está absolutamente conmocionada, sí, por el tema de los alimentos y por el tema de los aumentos a los salarios, que no son suficientes para la Central Obrera Boliviana, claro, que se encontró sorprendida con un aumento del 10% por parte del presidente Evo, cuando no tuvo la ocasión de negociar tal como se proponía. Pero sigamos con Freitas. En un primer capítulo, dice él, en el 2008, y a causa del aumento de los precios del petróleo, hubo una escalada mundial del precio de los alimentos que incrementó el proceso de hambruna que padecen habitualmente las poblaciones más desprotegidas de Asia, África y América Latina. En un segundo capítulo, con el desarrollo de la crisis recesiva global, ese proceso se agudizó, arrojando a más población desposeída a la marginalidad y a la carencia de alimentos para subsistir, aunque solo sea a escala precaria. Un tercer capítulo comienza a desarrollarse de la mano del aumento del precio del petróleo, a raíz de los acontecimientos en África y Medio Oriente, como consecuencia de los procesos de movilización callejera y de represión militar que se están desarrollando en lo que mal se denomina las revueltas árabes, que es una nueva expresión o un retorno del nacionalismo popular en el norte de África. Además, y según el Foro Humanitario Global con sede en Ginebra, el cambio climático afecta seriamente a 325 millones de personas al año, y el sistema de la alimentación está en el centro de este problema. Un reciente estudio del Organismo de Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico prevé un incremento de entre 15 y 40% en el valor de los granos. Según la FAO, cada 6 segundos muere un niño de hambre en el mundo, y cada día 17.000 niños pierden la vida por no tener nada que comer. Y nosotros, en especial, gracias al modelo productivo de la sojización. Esto es un agregado mío, ¿no? Sí, yo tengo algunos comentarios para hacer también. Bueno, y gracias a la impunidad, a la corrupción de ciertos gobernadores de provincias claves, también estamos aportando a esta cifra pavorosa de 17.000 personas que mueren de hambre. Lo que quería aclarar es que no sé si escuchamos lo que está diciendo permanentemente este informe. Habla del aumento del precio del petróleo, y lo que está significando con esto es que está hablando de una forma de alimentación del mundo que corresponde al agronegocio. Es decir, son los alimentos que circulan, digamos, que van de Argentina a China, de China a Suecia. Entonces aumenta el petróleo, y los camiones y los aviones y los barcos que trasladan esos alimentos aumentan el costo de los traslados. Entonces, en realidad, de lo que no hablan ni la FAO ni las Naciones Unidas, es decir, siento que son como esas personas que van con el cuenta ganado y dicen: hoy tenemos un pobre más, un aspecto más en el mundo. Mientras tanto, ellos cobran sueldos y recorren el mundo y están muy consustanciados y muy apenados de lo que pasa, y van dando informes, y cada día dicen: sí, hoy aumentaron la cantidad de pobres, hoy hay 1 más, 2 más, 1000 más. Ahora, lo que no se termina de cuestionar es este sistema loquísimo de provisión de alimentos que no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Claro. Me tocaba leer un párrafo sobre la ONU. ¿Qué hago ahora? Déjame leerlo. Vos léelo. No, ¿sabes por qué? Pero tengamos en cuenta, teniendo en cuenta lo que vos decís,
Es todavía más aterrador lo que dicen ellos, ¿no? Lo describen muy bien, ¿eh? No, porque dice, fíjate vos, según la ONU, en el mundo ya hay más de 1.000 millones de personas que padecen hambre. La cifra más alta de la historia, son 1.040 millones, creo. Claro, por eso, vas contando. Sí, pero además dice que esto pocas veces se ve, que en todo el planeta, además, hay 3.000 millones de desnutridos. Ah, no, incluye los 1.000 millones. O sea, lo que representa casi la mitad de la población mundial, 6.500 millones somos, de los cuales 3.000 están desnutridos o padecen hambre. ¿Te das cuenta? La mitad. O sea, de cada 2 personas, una está en situación grave, precaria de desnutrición. Terrible. Es terrible porque... A lo que ha llevado el capitalismo global. Claro, porque además hemos perdido la capacidad de autosustentarnos. Y una cosa que yo leía, esto que ahora llamamos el capitalismo global, decía un analista, no se pudo haber dado, o sea, que se dio gracias a la incorporación de China al mercado global. O sea, la constitución de China como la fábrica del mundo es lo que permite que el capitalismo global se dé tal como se da, de esta manera. Es global ahora. Claro, ahora es global de verdad. De la misma manera que cuando Europa descubrió, entre comillas, América, el mundo fue el mundo. El mundo cambió. Claro. Entonces, y el capitalismo cambió. Claro. Ahora China, fíjate vos, China. Sí. Donde íbamos para pensar la revolución, ¿no? Donde íbamos alguna vez en la época del maoísmo. Ayer estuve en un acto en una charla, ¿no?, que organizó el compañero de Renzi, y él comentaba una cosa que se dio en aquellos años 70, aquellos gloriosos años 70 o 60, bueno, no me acuerdo, no, 70, sí. Bueno, va un agente del Partido Comunista Revolucionario a China, ¿no? En aquel entonces era una escisión del Partido Comunista, y entonces Mao les pregunta, ¿y ustedes dónde son? Y somos de la Argentina, y somos maoístas. Y Mao le dice, ¿y cómo van a ser maoístas ustedes si son de la Argentina? Ustedes tendrían que ser peronistas. Y volvieron estos bobos del partido y se hicieron peronistas. Porque Mao le apoyaron, claro, porque Mao le dijo, por eso apoyaron a Isabel hasta el final. Es decir, que en realidad seguían las palabras de Mao. Es genial. Bueno, terminemos con este análisis, a ver, que me parece que apunta un poco a lo que decía nuestra amiga. Dice el periodista, entre los primeros pulpos transnacionales de la alimentación que ocasionan, en fin, toda esa trama siniestra que leíamos antes, se encuentra la empresa Nestlé, la francesa Danone y la Monsanto, que lideran mundialmente la comercialización de alimentos y que además de controlar la comercialización y las fuentes de producción, poseen todos los derechos a escala global sobre semillas e insumos agrícolas. Despojados de su condición de bien social, de supervivencia, estos recursos se convierten en mercancía capitalista con un valor fijado por la especulación en el mercado, y los precios no se fijan solo por la demanda del consumo masivo, sino básicamente por la demanda especulativa en los mercados financieros y agroenergéticos, un tema que venimos reiterando en cada uno de los programas, el hecho de que la comida se haya convertido, los alimentos y el forraje y los granos, en valores especulativos. Y dice, por lo tanto, no hay crisis alimentaria, como sostienen la FAO, la ONU, el Banco Mundial y las organizaciones del capitalismo como el G8, y además Clara Peña aquí desde Horizonte Sur, claro, por favor, lo ratifica Clara Peña, viven bien, sino un incremento de la hambruna mundial por la especulación financiera y la búsqueda de rentabilidad capitalista con el precio del petróleo y los alimentos. Y para terminar, el control de las fuentes de la producción, de la comercialización internacional y de la masa de recursos financieros emergentes por las corporaciones transnacionales tornan impotentes a los gobiernos dependientes, sin poder de gerenciación sobre esos recursos para resolver los problemas de la hambruna que aqueja a sus pueblos. ¿Qué te parece? Tremendo. Sí, es tremendo. Tremendo, y yo creo que más allá de que estemos en una burbuja aparente, por lo menos debido a las retenciones que le permiten al gobierno argentino, que le proveen ingentes capitales o masas de dinero, esto es la situación que está viviendo el mundo y que nosotros podemos caer en esto en cualquier momento. Claro, lo triste es que estos países, los países sudamericanos, tienen todos los bienes comunes necesarios como para que esto no pase.
desde ya. ¿No? Es un sinsentido que pensar que aquí en la República Argentina mueran chicos de desnutrición cuando realmente sobran los bienes comunes, que no son precisamente los granos de soja, porque además la soja, ya lo dijimos alguna vez a una oyente que reclamaba, bueno, ya que se siembra soja, comamos soja. Sí, lamentablemente comemos soja, que no formaba parte habitual de la cultura alimentaria de nuestro país. Bueno. Y además sería terrible tener que comer soja transgénica, que es un alimento para cerdos, y que no sabemos qué consecuencias va a producir en nuestros descendientes, ¿no? Lo que uno le reclama a estos organismos internacionales es que dejen de contar, porque ellos describen una situación, pero al mismo tiempo también fomentan, permanentemente dicen hay que ayudar. Nosotros tendríamos que decirle, por favor, basta de ayudar, no ayuden más, dejen que los pueblos se garanticen su soberanía, defiendan su soberanía alimentaria, defiendan sus cultivos, la posibilidad de producir sus propios alimentos. Y esto es un tema que en un mundo donde cada vez es más difícil encontrar quién es de izquierda y quién de derecha, hay mucho mito en esto. Justamente ayer con compañeros que estuvieron en Cuba hablábamos de este tema. En Cuba la producción de alimentos propia para el mercado interno es de solo el 19%, o sea, el 81% se importa. Entonces, a nosotros nos parecen bien muchas cosas de Cuba. Se hablaba de que había una estabilidad y un clima anímico mejor que el que se puede encontrar en la Argentina. Pero Cuba es el pueblo cubano, ¿no? Está bien, es el pueblo cubano, pero Cuba no puede hablar de soberanía alimentaria, como tampoco puede hablar de soberanía alimentaria Venezuela. O sea, y a nosotros nos parece muy penoso que en estos países donde se habla tanto de socialismo, evidentemente se elige un camino de modernidad tardía, en la cual se considera que la seguridad alimentaria del propio pueblo se puede dar a través de la ecuación importación-exportación, cosa que nos parece penosa. Claro, vos dijiste la palabra, es decir, lo que tienen en la cabeza es garantizar la seguridad alimentaria, no la soberanía. Una ración de comida. Ahora, ¿qué comida es? Vaya uno a saber. Sí. ¿No? De eso no hablamos, de qué comida. Es la ración diaria de granos que te corresponde, el doggy para humanos, el alimento balanceado para humanos. De eso no se trata. Y volviendo a esta cosa de la especulación, ¿no? Porque que se convierta el motivo de especulación en la comida es una cosa terrible, pero estamos viendo en el diario Perfil de hoy un título que dice: con precios récord ya no sirve comprar para alquilar. Gracias a los soja dólares, solo 5% de la población sustenta los valores altos del mercado. Sin crédito se aleja más el sueño del techo propio para la clase media. O sea, es como que el agronegocio se va instalando en sucesivas capas de cebolla de la sociedad, transformando todo en mercancía. Esta es la vieja consigna de los alternativos, de los foros sociales mundiales, que no nos transformen en mercancía. Tendría que ser un grito. Yo quisiera que los oyentes de Horizonte Sur comprendan el trasfondo y el significado y la fuerza de este pensamiento. No nos dejemos transformar en mercancía. Sigamos hablando entre nosotros, sigamos valorando lo humano, porque esto es parte, entonces, esto de transformarnos en mercancía es la artimaña, es el objetivo que se propone este capitalismo globalizado. ¿Qué te parece? Digamos que estamos en la AM 690, en el barrio de Liniers, ahí en el límite con Mataderos. Vamos a decir que nos pueden llamar a estos teléfonos ahora en estos momentos al 4642-5533 o 4642-5315. Aclaremos que este programa se está repitiendo dentro de poquitas horas a partir de las 12 del mediodía en la radio de Verónica, en la FM del Sur 103.7, y aquellos que la quieran sintonizar por internet lo pueden hacer al www.fmdelsur103.com.ar. Vamos a escuchar. Digamos, a ver un momentito, que mañana ya no salimos. No, por eso ni lo iba a decir. Mañana domingo ya no salimos en la M690, y digamos también que estamos esperando al cacique Kwon Félix Díaz, que ha prometido venir. Esperamos
aguardamos tenerlo en la segunda parte de este programa, ¿no? Claro, sí. Digamos, no nos van a escuchar más en el horario de 8 o 9 de la mañana los domingos. Claro. Pero sí van a poder, como hacemos siempre y transmitimos siempre por este medio, escuchar este programa en distintas páginas de internet, y todos aquellos que lo escuchen de manera diferida y no puedan estar llamando ahora, pueden dejar su mensaje al 46824371 en una línea telefónica en la que van a tener un minuto para dejar sus pareceres, sus consultas con Horizonte. A ver, ¿vamos a un intermedio musical, sí, o hablamos de nuestra ministra de Seguridad? Ah, bueno, ya que tiraste el tema, hablemos y después escuchamos música. ¿Qué te merece algún comentario las declaraciones? Y resulta que, claro... Recordémosla porque a lo mejor la gente no sabe a qué referimos. Nos referimos a la ministra, a la nueva ministra del nuevo ministerio que se creó hace pocos meses atrás, la ministra de Seguridad, la licenciada Nilda Garré, que ayer por la tarde, era noticia, vos me lo comentaste. Claro, yo te comenté, porque a todos nos impactó muchísimo el hecho de que dijera que la Policía Federal recaudaba, que extorsionaba a los comerciantes para proveerles seguridad, que extorsionaba a los pequeños comerciantes callejeros para dejarlos, para no molestarlos, que extorsionaba, no sé, y que de alguna manera recibía dinero por hacer la vista gorda ante una serie de situaciones. La Policía Federal es el más serio problema, dijo. Claro, y que además permitía las cocinas de droga en las villas de la capital federal a cambio de dinero. Bueno, digamos que lo que describió son expresiones terribles, por supuesto que todos sabíamos, y a la ministra yo creo que se le olvidaron los innumerables prostíbulos del centro de Buenos Aires, que están todos custodiados por la policía. Uno ya no se puede caminar por la calle Corrientes debido a la oferta sexual, que la cantidad de papeles que te van dando, todos de departamentos donde trabajan chicas, evidentemente esto es público, pero de todas maneras es terrible que lo diga una ministra. No, lo increíble fue que hoy a la mañana, hojeando un diario, me vengo a enterar, porque no lo sabía, que estos anuncios de la ministra no los había hecho desde el ministerio, en una conferencia de prensa, anunciando que había descubierto algo importante. No de una manera formal y oficial. No, lo dijo en un local militante con una bandera de una agrupación política presidiendo la mesa, y al lado de Berbisky, Horacio Berbisky, que parece que es un asesor, el principal asesor con el que ella cuenta en temas de seguridad. No solamente ella, parece que la presidenta también. Pero a mí lo que me sorprendió fue esto, y después uno decía, pero ¿cómo? A ver, esta señora que está contando esto, ¿es la ministra de Seguridad? ¿No? Parece que, Cámpora, parece que en vez de, es una jugadora en un partido de fútbol, porque están jugando el partido de fútbol, ¿no? La pelota la tienen ellos. Imagen, a ver, se la estamos sacando a Arturo. Sí, se la estamos plagiando a Arturo Cavallo, que es el Arturo Cavallo es de Vélez, y realmente él piensa en fútbol. Es un hincha de fútbol. Entonces tuvo una imagen que me pareció genial, ¿no? Es decir, la ministra Garré es como si estuviera en la cancha con la pelota, pero habla como si fuera comentarista. Claro, como si fuera Macaya Márquez, ¿no? Comentando el partido. Como si no tuviera que ver con la pelota que tiene en la mano. Es terrible. Entonces ella comenta lo que pasa con la Policía Federal, pero es ella la que lo tiene que resolver. O sea, a mí me parece que una buena parte de este gobierno, quizás porque viene de los 70, y muchos vienen de la lucha armada y no se sabe por qué dejaron la lucha armada y ahora se dedican a la más tramposa lucha electoral politiquera, me parece que muchos no han terminado de darse cuenta que están en el gobierno. Entonces ni siquiera los altísimos sueldos que cobran les permiten tomar conciencia de que en realidad es un tema de ellos, y nos comentan lo que pasa como si fueran oposición. Esta esquizofrenia se ha instalado de tal manera que todos los ministros y los decisores del gobierno hablan como si no tuvieran nada que ver con el gobierno, como si Mauricio Macri estuviera en el gobierno, claro, y ellos fueran el malo de la película, claro, el malo de la película. Porque lo que dice Garré evidentemente es responsabilidad de Aníbal Fernández, que es el jefe de gabinete. Y que fue el ministro, fue el ministro de Seguridad y Justicia durante todos los años previos. Durante todos 2 años. O sea que, si lo que dice Nilda Garré es cierto, la justicia tendría ya que estar metiendo preso al jefe de gabinete. Y si lo que ella dice no es cierto, la tendría que estar metiendo presa a ella, ¿no? Algo así, me parece a mí, en términos toscos, es lo que a mí se me ocurre,
que el público, por claro, lo menos, y la opinión sinceramente pública... hubiera estado mejor, digamos, que ella anunciara esto y dijera a continuación, ¿Y qué va a teniendo hacer? en cuenta Claro. esto, digamos, hemos implementado tales medidas, estamos trabajando Claro, en esto, claro. pero no completó la frase, se quedó en la descripción de una situación. Pero ella no es una descriptora, ella es la ministra, se supone... Y además se acaba de crear este ministerio. Esto es lo más terrible que estamos viviendo, ¿no? Sí. Digamos, en este país se ha creado un ministerio de seguridad. Es decir, ya la seguridad está tan instalada como tema, aislado de todos los demás, como si no tuviera nada que ver con el agronegocio, ¿no? Claro. Con la gente... Como con- si no con las tuviera nada personas que ver con el despoblamiento del campo y una urbanización galopante, como si no tuviese nada que ver con el deterioro de todo horizonte para los jóvenes en la Argentina, Claro. que no tienen destino, que no tienen lugar donde claro. estar. Y entonces esto, ¿cómo se resolvería? Con un ministerio de seguridad. Es decir, que uno inmediatamente lo asocia a represión, a control. Y, por ejemplo, se dan estas paradojas. En los hospitales públicos hubo un paro de los médicos porque decían que no había policía en los hospitales para defender a los médicos. Es algo espantoso. Pero es verdad, hoy, Sí, digamos, la falta de códigos en este país y la fragmentación de la sociedad, porque es una sociedad que está destrozada, hace que en muchos lugares, si a uno se le muere en manos de un médico, se le muere un pariente, ejecutás la venganza con el médico. Los médicos hoy están expuestos a riesgos altísimos que no conocíamos en otra época, ¿no? Que en realidad estamos hablando de un deterioro, ¿no? Entonces, un deterioro terrible. el Ministerio de Sí. Seguridad esto no lo resuelve, no lo va a resolver. No lo resuelve. Vamos a un tema musical Y después vamos con nuestro invitado, con ¿sí? nuestro invitado de hoy.